utilizamos para enseñar cómo es la técnica de la difracción de rayos X para determinar la estructura de moléculas. ¿Conocías la difracción de rayos X? Además creo que inicié esta conversación debido a que dije mal una cosa de esas, justamente. No, es la técnica que se utilizó, por ejemplo, para arreglar la estructura del ADN doble hélice, sí. Exacto. Entonces, ¿y esto sabe lo que es? Una pantalla móvil. Una pantalla, un protector de, protector de móviles. Esta es un protector de móvil antimirones. Es de estos que cuando lo ves de frente se ve a través, pero si lo pones de lado, pues no se ve nada. Entonces, cuando buscas en internet muchas veces dice que es una pantalla polarizada. En realidad no es polarizada, no es un polarizador, sino que lo que lleva es una rejilla muy pequeñita, casi microscópica, que hace como una especie de persiana. Lo que hace es que cuando lo pones de lado, pues la rejilla bloquea la luz. Pero precisamente esta rejilla es fantástica para enseñar cómo funciona la difracción de rayos X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la difracción de rayos X? Tú determinas la estructura de una molécula o la estructura de un cristal, de un mineral. Entonces, lo que se hace en la difracción de rayos X es lanzar un haz de rayos X a través de la muestra. Entonces, ese haz de rayos X se difracta y el patrón de difracción nos da las medidas que tiene la molécula o el cristal o la estructura que estamos analizando. Entonces, lo que se hace es medir el patrón de difracción y a partir de las medidas del patrón de difracción y de unas formulitas, obtenemos la estructura de la molécula. Eso lo podemos ver con esto. Pero claro, los rayos X tienen una longitud de onda muy pequeñita, muy pequeñita. Por eso lo utilizamos para moléculas. Entonces, ¿cómo lo podemos enseñar en clase? No podemos coger un aparato de difracción de rayos X, ponerle el cristal y enseñarlo. Entonces utilizamos una analogía. Es exactamente el mismo principio. Como esto es una rejilla microscópica, con rayos X no nos vale, pero podemos utilizar un láser. Y este láser lo vamos a utilizar para medir la distancia que hay entre los hilitos que forman la rejilla. Porque claro, no la podemos medir. Si tú la miras así, no ves, o sea, no te puedo decir, aquí hay una rejilla, pues si no veo nada, ¿no? ¿Cómo voy a medir esto? Igual que pasa con una molécula o un mineral. Tú no tienes un super mega microscopio para medir directamente la distancia que hay entre los átomos. Entonces, para eso utilizas la luz. Entonces, nosotros vamos a utilizar la luz. Entonces, lo que vamos a usar es un láser. Un láser no nos vale para medir un cristal, ¿no? Nosotros cogemos un cristal. Aquí tengo unos cristalitos. Muy apropiado. Muy apropiado, sí. ¿Ves? Aquí tengo unos cristalitos. Entonces, para medir la estructura de un cristal, pues lanzamos los rayos X, la difracción de los átomos del cristal, pues nos puede dar la medida de la estructura. Nos da lo que se llama la celda unidad y todo eso. Pero con un láser no podemos, porque la longitud de onda del láser es muy grande. Si yo paso el láser por aquí, pues no veo nada, veo refracción, o sea, se dispersa el haz, se producen refracciones, ¿ves? Pero no es un patrón de difracción. Es diferente la refracción de difracción. Pero un láser nos permite medir cosas que tienen un tamaño de milímetros, o de décimas de milímetro, o de milésimas de milímetro. ¿Qué pasa cuando pongo una rejilla? Se genera un patrón de difracción. Este patrón de difracción, la forma ya nos dice que es una rejilla paralela, es decir, son líneas paralelas. Si no fueran líneas paralelas, el patrón sería diferente. No lo vamos a ver. Entonces, a partir de este patrón de difracción yo puedo medir. Yo marco el patrón de difracción. Vale. Me lo había puesto. Okay. Marco el patrón de difracción, ¿no? Este es el punto central. Y marco los diferentes puntos. A partir de este patrón de difracción. Ya lo tengo aquí. Y ahora que ya tenemos aquí el difractograma con nuestra manchita central, vamos a llamar a esta mancha M1, este spot, como suele decirse. Este será M-1, este M-2. Y vamos a utilizar este difractograma para medir la distancia que hay en la rejilla del protector del móvil. El protector del móvil tiene una rejilla paralela, que es aproximadamente así, y vamos a medir la distancia entre
cada una de las ramitas, de los palitos de la rejilla. ¿Cómo lo hacemos? Con la ecuación de la rejilla de difracción, o ecuación de Fraunhofer, que dice que esta distancia que queremos medir es igual a m, que es el número del spot que estamos usando, lambda partido por el seno de tita. ¿Qué es lambda? La longitud de onda que estamos utilizando para medir, que en este caso son 660 nanómetros, que es el láser rojo que hemos usado. Y el seno de tita, tita es el ángulo que forma cada uno de los spots respecto del rayo central. En este caso sería este ángulo de aquí. Este seno es igual a la distancia al spot, que la vamos a medir, y es aproximadamente 2,2 centímetros, dividido entre la distancia que hay desde la muestra a la pantalla donde proyecto el difractograma. En este caso son 70 centímetros. Por lo tanto, el seno de tita es 2,2 partido por 70, que es 0,031. Entonces, la distancia que queremos medir es el número de spot por 660 dividido entre 0,031, igual a 42.580 nanómetros. transformamos en milímetros, estos son 0,0426, vamos a redondear, milímetros. Y ya hemos medido la distancia. ¿Cuál es la distancia real? ¿Nos hemos alejado mucho? No demasiado. La distancia real son aproximadamente 0,05 milímetros, con lo cual, teniendo en cuenta que lo hemos medido con manchitas, pues no está nada mal. Este mismo método es el que utilizó Rosalind Franklin para determinar la estructura de la hélice del ADN. Claro, es una foto muy famosa en la que se ve el patrón de difracción que obtuvo, que fue el que permitió confirmar cuál era la estructura. Y es un patrón que todo el mundo lo ve y dice, ah, sí, el patrón de la hélice del ADN, pero nadie sabe interpretarlo, es un patrón de difracción. ¿Y cómo se obtiene? Antes vimos que el patrón de difracción era una línea recta de spots. Ahora, para representar lo que salía, lo que obtuvo Rosalind Franklin, vamos a utilizar un muelle metálico. Un muelle metálico, al fin y al cabo, es una hélice. Entonces tenemos nuestro láser y vamos a colocar el muelle metálico. Vamos a colocarlo. Vale, está bien así. Y obtenemos el patrón de difracción del muelle. Como se ve, es un patrón en cruz con pequeños spots separados a una distancia gradual. Midiendo el ángulo de la cruz y la distancia entre los spots, podemos obtener las medidas de la hélice. En este caso serían las medidas del muelle, pero si utilizamos rayos X y una molécula helicoidal como el ADN, obtenemos las medidas de la molécula del ADN.